¿Seguimos? Bien. Bien, como vimos vamos a decir, en uno de los últimos sliders del motor paso a paso y cómo describió a Luis, o sea, como nos dijo Luis, que era como en el caso de una alimentación de corriente alterna en el estator, vamos a pasar ya ahora sí a la alimentación de los motores en corriente alterna, que es el caso de motores sincrónicos y motores asincrónicos. Bien, como ven en el slider, tenemos una animación de el principio de funcionamiento de un campo estatórico alterno en función de la alimentación de una corriente alterna. Entonces, en este caso es el estator, el rotor. En el estator, el campo magnético gira, que es el campo estatórico, en función de la velocidad del campo estatórico debido a la frecuencia de alimentación de la corriente alterna. No se preocupen, lo vamos a dar más desglosado a esto es una animación del funcionamiento de todo el campo magnético y mucho más en detalle, ¿no? Este es el flujo que se genera en el tramo de la parte del estator, la intensidad de hierro que se forma entre el estator y el rotor, el flujo que hay, que va variando el flujo máximo a un flujo nulo en función de la alimentación. Fíjense, dijimos que eh, el campo magnético que se va a generar, ¿no? Se va a generar en el estator es causada de una alimentación eléctrica alterna. Este campo estatórico es formado por unos ya no más imanes permanentes en este caso, si bien pueden ser, imanes permanentes, electroimanes, sino bien pueden ser imanes electroimanes. Ya estos motores, y más aún los motores de inducción que vamos a ver más adelante, en el estator hay una disposición de bobinas que están agrupadas en el estator con una forma concéntrica que rodean a todo el estator. Están dispuestas, obviamente todo bien simétricamente, alrededor del estator, con lo cual, si yo alimento con una corriente alterna el estator de 50 Hz, va a ir girando el campo rotórico. Obviamente que voy a tener que tener una alimentación de corriente alterna desfasada. Ya vamos a ver cuando hablamos de fasada monofásica y trifásica. Desfasada, con lo cual va a tender a hacer girar el estator, el campo estatórico, de esta forma. Acá tenemos el ejemplo de dos campos estatóricos que giran. Uno es un par de polos y otro es de dos pares de polos, norte-sur y dos norte y dos sur, que van girando proporcional a la frecuencia de alimentación la, eh, de la corriente alterna.
Bien. Así. Ahí está. Bien. Esperen un segundo. No sé por qué me falta un slider, me parece. Bueno. Fíjense. Motor sincrónico, ¿no? Motor sincrónico, vamos a imaginarnos en el estator, que si bien lo describir el estator físicamente como bobinas, que están dispuestas alrededor del estator de forma simetral, todo alrededor, vamos a imaginarlo que en este caso, para este ejemplo, para ver la explicación, al estator con un imán permanente en forma de U, el cual lo puedo hacer girar con una palanca, con una manivela. Y en el centro tengo un imán permanente, una aguja, que puede ser el caso de un motor sincrónico. En el motor sincrónico o tenemos un imán permanente o tenemos un electroimán, que para tener un electroimán tenemos que tener también, igual que el caso del motor de corriente continua, unos anillos rozantes, unas escobillas para inyectarle corriente continua al electroimán que se encuentra en el rotor. El estator puede ser bobinado, ¿no? Como cualquier motor. Con lo cual, el estator bobinado lo que me va a hacer es generar un campo magnético estatórico, que en este caso lo describimos como un imán permanente, ¿no? Que lo hacemos girar con la manivela. Cuando lo hacemos girar, va a girar el imán, el norte-sur, va a girar alrededor de este imán permanente chiquito tipo aguja que se encuentra en el rotor. Ahora bien, el imán permanente que se encuentra en el rotor va a querer estar el sur, se va a ver atraído con el norte del imán del estator, y el norte se va a ver atraído con el sur del imán permanente del estator. Por lo tanto, si yo giro la manivela, va a girar el imán permanente del estator y por ende, al verse atraído el imán permanente o adosado, pegado, entre comillas, al estator, a los imanes del estator, va a girar junto con el estator. ¿Se ve? Por lo tanto, cuando yo gire a n revoluciones por minuto con la manivela el imán permanente que se encuentra en el estator, vamos a girar de la misma forma y siguiendo en sincronismo, ¿no? El imán permanente del estator va a girar el rotor, ¿no? La aguja del rotor, que como dijimos puede ser un electroimán o un imán permanente, ¿no? Generalmente son electroimanes. Si yo tengo una carga en el rotor, ¿no? Una carga en el eje de este imancito que está girando, si es mayor la carga, puede ser que esto tenga una determinada resistencia, ¿no? Porque mayor la carga del rotor, que se salga de sincronismo, o sea que no tienda a seguir el giro del estator, o sea, del imán del estator. Por lo tanto, para ese caso, ¿yo qué puedo hacer? Si tengo un imán permanente, si tengo un electroimán en el eje del motor, ¿qué hago? Alimento con más
energía, o sea, le doy más corriente al imán, al electroimán del rotor, por lo tanto eso va a aumentar el campo magnético formado por el rotor, por el imán del rotor, por lo tanto se va a dosar más fuerza, abro para que se entienda bien, ¿no? Se va a pegar más o se va a tener más fuerza de atracción con respecto al imán permanente que tenemos en el estator, y es más difícil que se despeguen entre estos dos. Por lo tanto, puedo tener más fuerza, o sea, puedo mover más fuerza en el rotor, ya que la fuerza que hay de atracción entre los dos imanes es mayor. ¿Se ve? Bien, por lo tanto, este es el principio de funcionamiento del motor sincrónico. O sea, se dice que es un motor sincrónico, ¿por qué? Porque tanto el campo magnético como el campo estatórico como el campo rotórico están en sincronismo, o sea, está uno adosado al otro. En el campo estatórico, pueden ser electroimanes, pero en mayor medida pueden ser bobinas dispuestas alrededor del estator, que forman el campo estatórico. En el rotor, en mayor medida vamos a tener un electroimán, ¿no? Pero los motores sincrónicos ya se están medio dejando de utilizar, los motores sincrónicos. ¿Por qué? Porque tenemos un inconveniente en el arranque. O sea, en el arranque es muy difícil arrancar un motor asincrónico, sincrónico. ¿Por qué? Porque tiene el rotor tiene que estar girando a la misma velocidad del estator, o sea, tiene que ir pegado, como dijimos, a la velocidad del estator. Bien, un motor sincrónico se usa, o sea, antes teníamos muchísimos usos, ahora se está dejando de utilizar. ¿Por qué? Porque teníamos un control de par, o sea, la fuerza que tenía un motor sincrónico variaba en función de la corriente que yo le inyectaba en el rotor, que es la que acabo de explicar, o sea, que tenía más fuerza, más poder de tracción, ¿no? Eh, Eran costosos, a igual forma que el motor de corriente continua. A este también tenemos anillos colectores, tenemos anillos rozantes, colector, tenemos escobillas que se desgastaban, o sea, era bastante tedioso el mantenimiento, ya que también teníamos un electroimán en el centro del rotor, por lo tanto era bastante costoso de mantenimiento, mucho mantenimiento necesitado. Y aparte, el mayor inconveniente es que estoy describiendo, que le estaba describiendo, que era muy difícil arrancar un motor sincrónico. O sea, una vez que ya estaban arrancando en un régimen, ya no había problema. O sea, el régimen de funcionamiento era variable. Era, o sea, teníamos control de par, o sea, bastantes ventajas. No había inconvenientes. Pero, ¿qué pasa en un momento de arranque? Yo tenía que de alguna forma llevar el rotor a la misma velocidad que el estator, ¿no? ¿Para qué? Para que giren a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque
tenía que adosarse la velocidad del rotor a la del rotor, perdón, de la del rotor a la del estator. Por lo tanto, tenía que hacer girar de alguna forma el rotor para llegar a la velocidad del estator. Eh, para esto, o se hacía girar con otro motor, en el momento de arranque se hacía girar el rotor con otro motor hasta que se acoplaban los dos campos, o se hacía girar con unas bobinas de inducido que tienen por ahí algunos motores en el eje del rotor, lo cual se arrancaba de alguna forma como un motor asincrónico y luego, obviamente sin carga, y luego en el momento que estaba arrancado, o sea que teníamos una cierta velocidad, se acoplaban, se podían acoplar los dos campos y de esta forma se podía agregar carga al rotor, ¿no? Una vez que ya estaban los dos campos sincronizados de alguna forma. O sea, teníamos principalmente en el momento del arranque el inconveniente. Pero luego del momento de arranque ya se podía utilizar el motor eh, con varias ventajas. O sea, teníamos control de parte, un motor con un par bastante importante de manejo y robusto. Bien. Por otro lado, tenemos el motor asincrónico, ¿no? Asincrónico y de inducción. ¿Por qué motor asincrónico de inducción? Por lo siguiente. Si tenemos el mismo caso, ¿no? De tener como representación del estator una manivela con un campo magnético constante de un imán permanente, pero ahora en vez de una aguja imantada, o sea, un imán permanente o un electroimán, tenemos un anillo metálico, ¿no? Una masa circular metálica, como nos dice aquí. Campo magnético constante de un imán permanente, pero ahora en vez de una aguja imantada, o sea, un imán permanente o un electroimán, tenemos un anillo metálico, ¿no? Una masa circular metálica, como nos dice aquí. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, si hacemos girar con la manivela el campo estatórico, el estator, ¿qué va a ocurrir en el cilindro? Se van a inducir, debido a que es un conductor, se van a inducir corrientes sobre el disco metálico por inducción. Si bien uno de los primeros slides, al comenzar la clase, les dije que un generador, o sea, si nosotros hacíamos atravesar, o sea, cortando líneas de fuerza, atravesamos con un conductor eléctrico un campo magnético, en función de la velocidad con la que
con la que corte líneas de fuerza y el campo magnético, vamos a generar una fuerza electromotriz, y si está cerrado el conductor, o sea, si es un conductor cerrado, un circuito cerrado, va a circular una corriente eléctrica, se va a inducir una corriente eléctrica por el conductor, proporcional al movimiento. Por lo tanto, eso es lo que se está generando aquí. Se está induciendo corrientes eléctricas. Si tenemos ese conductor eléctrico que yo les mencionaba, es equivalente al disco metálico este, o sea, es un conductor. Se va a inducir en el disco metálico corrientes debido al campo magnético que gira. O sea, capaz que no me expresé bien. Decimos que si movemos un conductor eléctrico a través de un campo magnético, se va a generar una corriente eléctrica. Si está cerrado el circuito, se va a generar una corriente eléctrica, se va a inducir una corriente eléctrica. Ahora bien, si ese conductor lo tengo quieto, pero me está girando el campo magnético, o sea, se está moviendo el campo magnético, es más o menos lo mismo que yo mueva el conductor en el campo magnético, o tener el conductor quieto y el campo magnético que se mueve. De igual forma, se me van a inducir corrientes eléctricas dentro del conductor. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si bien puede ser que la placa metálica esté quieta, si me está girando o se está moviendo el campo magnético y me está cortando líneas de fuerza, se va a inducir en el conductor corrientes eléctricas. En este caso el conductor es la placa metálica. Por lo tanto, si yo hago girar el campo magnético, es un campo magnético que está en movimiento, tenemos el conductor quieto, vamos a cortar líneas de fuerza con un conductor, se van a inducir corrientes en la placa metálica, con lo cual, si se inducen corrientes, o sea, circula corriente por esta placa metálica, y vimos que el sentido de esa corriente siempre era perpendicular al campo, esa corriente, ese conductor que está circulando corriente, tranquilamente me puede generar un campo magnético. O sea, es como si tuviera una espira cerrada en el rotor, o una bobina que está circulando corriente, que se le está induciendo, ¿no?, el campo magnético, está circulando corriente, por lo tanto, se está formando otro campo magnético, o sea, un polo norte, un polo sur en el rotor, sin tener un imán permanente, sino que teniendo una masa metálica, un conductor nomás. Por lo tanto, se me va a generar un campo magnético en el rotor. ¿Qué ocurre? Al igual que en este caso, o parcialmente, igual, hay que tener un campo magnético en el rotor y un campo magnético en el estator que está girando. Este campo magnético que se indució va a querer ser atraído, o sea, se va a ver atraído por el campo magnético que está girando. Por lo tanto, va a intentar atraer, o sea, se va a intentar atraer por el campo magnético giratorio y va a intentar girar. Va a querer seguir al campo magnético estatórico, el campo magnético rotórico. Se va a intentar acoplar, al igual que este caso, que están acoplados, se va a intentar acoplar al campo magnético. Va a intentar seguir al campo estatórico, en este caso, que se formó en el estator. En este caso lo vemos como un imán permanente que gira de esta manivela, ¿no? Pero realmente en un motor, obviamente, que es, y vamos a ver más adelante, es un campo estatórico generado por la corriente alterna. En el estator tenemos distintas bobinas, o sea, bobinas puestas de forma simétrica concéntrica al eje. Bien, ahora bien, ¿qué ocurre si, y lo voy a preguntar
cosa que será un poco más, porque hasta ahora hablé todo yo, vamos a empezar a preguntar un poco más. ¿Qué ocurre si este campo magnético que se generó en el rotor termina alcanzando al campo magnético en el estator que está girando, lo termina alcanzando y gira a la misma velocidad que el campo estatórico, el campo rotórico, al igual que este caso? ¿Qué termina ocurriendo ahí? ¿Qué ocurriría? Una pregunta difícil para que el que no está en el tema y no la sabe, y muy fácil, porque es sencilla, para el que ya tiene conocimiento de electrotecnia o máquinas eléctricas. No, el rotor no queda bloqueado porque primero está girando, ¿no? Y en este tipo de motores, eh, eléctricamente no quedaría bloqueado nunca. Hay un caso de rotor bloqueado, no para hacer ensayos, ¿no? Sino el caso de que, digamos, rotor bloqueado no es tanto rotor bloqueado, y ahora lo voy a aclarar un toque. Pierde el torque. Bueno, Germán y Pablo dijeron separa el motor, ¿no? Que no es así, no separa el motor. Pierde el torque. Sí, puede ser que pierda el torque. Claro, exactamente. Bueno, ya que nadie sigue escribiendo. Bien, primero, ¿separa el motor? No separa el motor, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. ¿Pierde el torque? Sí, sí pierde el torque porque deja de hacer fuerza, ahí instantáneamente. Y lo que dice Christian es más técnico, o sea, perdón, no es más técnico, sino es la teoría, ¿no? Christian dice que no se inducen corrientes. Exactamente, ¿por qué? Pues dijimos que tenía que haber, o sea, el rotor tenía que cortar líneas de fuerza del campo estatórico, que en definitiva tenía que, la masa metálica tenía que ir cortando el campo magnético que estaba girando. Si la masa metálica está girando a la misma velocidad que el campo magnético, no puede cortar líneas de campo magnético del estator. Por lo tanto, se dejan de inducir corrientes en la masa metálica, como dice Christian. Al no inducirse corrientes en la masa metálica, ¿qué ocurre? No se generan polos, o sea, no se genera campo magnético en la masa metálica. Al no generarse campo magnético, no tenemos fuerza en el rotor. Por lo tanto, como dice Marcelo, se pierde el par. Y vamos a decir, separa el motor, no es que separa el motor. Se deja, no tiene más fuerza, es como que se quiere parar, vamos a decir, como dijo Pablo y Germán. Pero ¿qué ocurre? Cuando se quiere parar, el campo magnético, si no cortamos la alimentación del motor, sigue girando el campo estatórico. Automáticamente cuando se quiere parar, ¿qué ocurre? Empieza a cortar líneas de campo magnético de estator, la masa metálica. Se vuelven a inducir corrientes eléctricas en la masa metálica, generándome campo magnético en el rotor. Que ese campo magnético en el rotor generado se va a querer adosar o va a querer perseguir al campo estatórico, con lo cual va a querer girar, o sea, vamos a tener par, porque va a producirse una fuerza de atracción entre el campo estatórico y el campo rotórico, con lo cual va a querer
girar, se va a producir par y va a girar, va a continuar girando la masa metálica del campo estatórico. Por lo tanto, en ese caso no se pararía el motor, volvería a tener par. Claro. Bien. Por lo tanto, decimos que, en definitiva, salvo que no tengamos nada de rozamiento, nada, en realidad nunca, decimos que es un motor asincrónico. ¿Por qué? Porque no se encuentran en sincronismo el campo estatórico y el campo rotórico. O sea, siempre el campo rotórico está siguiendo al campo estatórico. O sea, la velocidad del campo rotórico es menor que la velocidad del campo estatórico. Ahora bien, decimos que es un motor de inducción también. ¿Por qué? Porque se inducen corrientes en el rotor debido a la variación del campo magnético generado en el rotor, en el estator. Por lo tanto, es un motor asincrónico de inducción. Bien, la relación que hay entre la velocidad velocidad estatórica y la velocidad rotórica se denomina deslizamiento, el deslizamiento del motor. El deslizamiento va a ser proporcional a la velocidad del motor, porque va a ser proporcional a, o sea, la relación entre la velocidad del rotor y la del estator y el deslizamiento. Ahora, lo que marca la velocidad del motor, del eje del rotor, va a ser la velocidad del estator, que es en definitiva el que induce al rotor. Por lo tanto, yo para modificar la velocidad del rotor, voy a tener que modificar la velocidad del rotor. ¿Cómo? Bueno, ahí vamos a ver los tractores que me van a modificar la velocidad del rotor. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió bien el funcionamiento del motor de inducción asincrónico? Que es, este sí es el motor más utilizado. ¿Por qué? Porque si bien tenemos, bueno, vamos a ver que tenemos un arranque bastante reducido en par, eh, tenemos por ahí problemas para control de velocidad, etcétera. El motor más utilizado, ¿por qué? Porque es el más económico, el que menos mantenimiento de todos los que vimos tenemos, y ya ahora todavía más utilizado. ¿Por qué? Porque se solucionaron todos los problemas que tenía acarreado este motor. Por ejemplo, uno era el control de la velocidad del motor. Eso se solucionó con uno de los tractadores más utilizados hoy en día. El consumo en el momento de arranque también se solucionó. El consumo corriente en el momento de arranque ocasionaba caídas de tensión en las instalaciones. Y bueno, y el costo cada vez menor frente a los otros motores mencionados. Y el mantenimiento prácticamente ínfimo a comparación de todos los otros motores. ¿Por qué? Porque este motor no tenemos ninguna especie de rotor bobinado. Si bien puede ser rotor bobinado, no tenemos anillos rosantes ni colectores en el rotor, que es causa de un aumento en el mantenimiento del motor y de un deterioro en el motor. Bien, aquí vemos la animación. Yo creo que todos habrán visto un motor de corriente alterna, una jaula de ardillas, que tenemos la carcasa, el rotor, tenemos la carcasa. Varía mucho la carcasa, depende del grado de IP, de estanquidad que tenga el motor. El ventilador, si es autoventilado, y el estator, que fíjense que en el estator tenemos todos bobinas dispuestas. Bueno, un
se despiece. Tenemos todas bobinas dispuestas alrededor del estator que van a ser los causantes del campo estatórico, o sea, el campo magnético estatórico que se genera en el estator, que me va a provocar la inducción del campo rotórico en el rotor y el momento, o sea, el par, para hacer girar el rotor. Bien. Puede tener corriente de fuga en el rotor. Depende a qué le decís corriente de fuga. ¿A qué no nombras corriente de fuga? Porque depende el, el criterio con que llamas corriente de fuga. Bueno, seguimos, después te contesto. Las que se van por el rotor. No, en realidad, o sea, la mayoría de los rotores son rotores de jaula ardilla. O sea, tienen rotor de jaula ardilla o rotor bobinado, como vemos a continuación. Depende del caso, o sea, no vas a tener corriente de fuga, se tienen o sea, lo que se denomina corriente de fuga, tener en otro tipo de máquinas eléctricas. Generalmente con motor de inducción, la inducción que se genera, o sea, de generarse corrientes en el estator, depende la carcasa del motor y bueno, distintos elementos, no tenés corrientes de fuga. O sea, o tenés una protección que te detecta las corrientes de fuga que tenés en el motor. Generalmente no tenés el problema de corriente de fuga por rotor en estos motores, en este motor. Después, en realidad tenemos que hablar más de otras cosas para hablar bien de las corrientes de fuga, como así me estás nombrando. Después, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco en el tema, si es interesante. Bien, rotor de jaula ardilla. La mayoría de los motores asincrónicos tenemos este tipo de rotor de jaula ardilla, que como vemos, se dice rotor de jaula ardilla porque parece la- donde corre el ardillo, el hámster. Vemos que dos, eh, son todas barras puestas helicoidalmente y con dos anillos que las cortocircuitan entre sí, ¿no? Obviamente estas barras circula una corriente bastante elevada que se induce y se generan los campos estatóricos en el campo rotórico en el eje de motor mediante esta jaula que se forma, ¿no? Que vemos físicamente como es la jaula de ardilla, la mayoría de los motores la tienen, o sea, el 99% de los motores asincrónicos tienen jaula de ardilla. También pueden tener el caso de rotores bobinados. ¿Cuál es el caso de rotor bobinado? O sea, como vemos, el rotor bobinado obviamente son motores mucho más caros y se utilizan rotores bobinados en motores de inducción para beneficiar el, eh, el momento de arranque que se utiliza. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que retrotraerse a la fórmula del par que tenemos, o del torque, de la curva de torque que tenemos en un motor asincrónico. En resumen, se dice que tenemos a una determinada frecuencia la alimentación del campo estatórico, vamos a tener mayor par, o sea, vamos a tener mayor par cuando mayor sea la resistencia del bobinado del rotor. O sea, si es cauda de ardilla vamos a tener ínfima la resistencia, pero en el rotor bobinado vamos a poder
aprovechar este concepto de aumentar la resistencia en alguna franja en el momento de arranque, aumentar la resistencia en el estator para tener más par en el momento de arranque, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Con el rotor bobinado tenemos anillos colectores, anillos rosantes, con lo cual en estos anillos agregamos resistencias externas al motor, resistencias que me aumenten la resistencia en el rotor. Por lo tanto, aumentar la resistencia del motor, podemos tener un control del par en cierta franja de la velocidad del motor. Por ejemplo, en el momento de arranque, si queremos tener mayor, mayor, mayor par, mayor, sí, está bien, mayor par. ¿Por qué tiene tres anillos? Porque se termina haciendo una resistencia en triángulo. O sea, conecta una resistencia y se cierra el triángulo de resistencia. Entonces queda o sea, te quedan los tres anillos. O sea, la bobina queda un triángulo, formado por tres bobinados con un triángulo. Bien. Por lo tanto, aumentamos la resistencia en el rotor y al aumentar la resistencia en el rotor, aumentamos la cupla en cierta franja de velocidad de la curva. Después, una vez que está arrancado el motor, que ya está con un régimen normal de funcionamiento, o sea, de velocidad, sacamos la resistencia cortocircuitándola, o sea, cortocircuitamos el bobinado para cerrar, obviamente para cerrar el circuito dentro del estator, del rotor, perdón, y quedamos en estado similar al ajo de la guerrilla, nada más que tener unas barras en vez de tener barras tenemos unos bobinados cortocircuitados sin resistencia, ¿no? Solamente usamos la resistencia en el momento de arranque. Bien, no, motor estrella triángulo no, o sea, el motor estrella triángulo no existe como tal, sino que es el arranque estrella triángulo, que es el tipo de conexión. Eso ya lo vamos a ver eso, un poquito más adelante. Espérenme un cachito. Claro, mayor par, mayor velocidad, perdón. Después vamos a ver la curva del motor, pero en el momento, por ejemplo, en el momento de arranque vamos a tener par restringido, reducido. Por lo tanto, en el momento de arranque, si nosotros le incorporamos mayor resistencia al rotor, vamos a tener mayor par de arranque para vencer la cupla resistiva que tengamos en la máquina que queremos accionar, ¿no? Después, una vez que ya está arrancado el motor, que ya pasó el momento del arranque del motor, podemos cortocircuitar el bobinado y trabajar como si fuera un jabón de ardilla, nada más que un rotor bobinado. Cortocircuitamos el bobinado y queda circulando la corriente inducida por el bobinado sin tener adosadas las resistencias que se encuentran fuera del motor. Claro, el momento del arranque. Bien. Aquí vemos el motor asincrónico, pero monofásico. Y fíjense, tenemos la corriente alterna, ¿no? En Y y en X. En Y tenemos, esperen que no sé cuál es. Bueno, pongámosle que circula, a ver, un capacitor. No, es esta. Y es esta. O sea, tenemos estas dos electroimanes, que pueden ser electroimanes, en realidad son bobinas,
el cual tenemos estas dos bobinas en el motor, porque piensen en el estator del motor, que están alimentadas con la corriente Y, que circula por aquí, ¿no? Que son estos dos, y la X, que fíjense que tenemos un capacitor aquí, que está desfasada la corriente, por lo tanto, está desfasada a 90 grados con respecto a X, ¿no? ¿No se ve la imagen? ¿Nadie ve la imagen? Por ahí, uy, se me fue el... Carlos, si no ves, espera un cachito porque por ahí demora un poquito. Depende de la velocidad que tenés en, o sea, el ancho de banda que estamos usando y depende de la velocidad del ancho de banda podés tener un refresco muy bajo. O sea, espera un cachito que ya va a aparecer. Bien, fíjense, dijimos, tenemos el I y Y es la corriente que circula a través de estos dos bobinas, y el IX es la desfasada, 90 grados porque la desfasamos con un capacitor, de estas dos bobinas. Por lo tanto, si seguimos, fíjense, vieron que seguimos mediante una varilla azul en el caso de Y y una varilla verde en el caso de X, ¿no? Seguimos cómo se comporta la corriente en un semiciclo, bueno, semiciclo y medio. Fíjense que, si recuerdan más o menos el caso del display de la última parte de la explicación del motor paso a paso, teníamos dos pares de polos y se iban variando de forma continua la alimentación de uno y de otro, y iba girando el eje de motor en función de la atracción de los campos magnéticos que se generaban en el estator, ¿no? Bien, esto es la repetición de eso, nada más que acuérdense que en este caso en el rotor vamos a tener una jaula de ardilla que se inducen corrientes y por lo tanto se va a generar un campo magnético que va a ser parecido al tener un imán pero de forma inducida. Por lo tanto, si va a girar, va a estar girando el campo estatórico de esta forma porque el campo estatórico es la conjunción de un campo magnético que está variando en función de la alimentación de la corriente en Y otro desfasado, 90 grados, que se está alimentando por X, que la conjunción de los dos al estar desfasado 90 grados hace un efecto de campo giratorio en este sentido. Fíjense que la resultante B de la proporcional de los dos campos del azul y del verde, que son generados por la corriente Y y X que atraviesan las bobinas del estator, va a estar girando en este sentido, ¿no? ¿Se ve? O sea, la resultante de esos dos campos magnéticos va a estar girando en este sentido. Estamos hablando de campo estatórico. No, las dos, tanto Y o Y, yo digo Y porque soy del campo, Y y X, las dos corrientes alimentan al campo estatórico. Nada más que una está desfasado 90 grados de la otra y las dos, o sea, una está alimentando a dos bobinas y la otra a otras dos bobinas.
que están generando el norte y sur, norte y sur. Sería como dos pares de polo que hay en el estator, ¿no? La conjunción de estas dos, forma un campo magnético estatórico que está girando, como vemos que es que está la resultante, que forma la resultante B larga, en rojo, que está girando de esta forma, ¿no? ¿Se ve? Sí, bueno, yo no quiero ahondar en las fluctuaciones de par. O sea, vamos a decir que el par es continuo, o sea, que el campo magnético es continuo. Si bien cuando uno entra en detalle en el funcionamiento, en la fabricación del motor, vamos a ver que hay partecita que el par es máximo, el par mínimo, pero no va al caso, o sea, vamos a hacer de cuenta que el flujo es siempre continuo y el par es continuo. O sea, el flujo que genera el campo estatórico siempre es continuo y va girando. Ahora bien, no es el caso normal, o vamos a decir el más utilizado. Esto es el caso de un motor monofásico, porque fíjense que hay una sola fase, nada más que está. Para generar el campo magnético tenemos que agregar un capacitor para que desfase el campo, entonces generar un campo estatórico rotante. ¿Por qué no es el caso más práctico, el caso más utilizado? Porque la mayoría de los motores en una industria, el 100% de los motores son todos trifásicos. O sea, hay muy pocos casos de motores monofásicos. O sea, los casos de motores monofásicos son la cortadora de pasto, la heladera y nada más. O sea, poco caro, una bombita de agua para llenar el tanque, porque tenemos en nuestra casa no tenemos corriente trifásico, la mayoría de las casas no tienen corriente trifásico, ¿no? O sea, los motores monofásicos tenemos que hacer un artilugio para tener una corriente de alimentación de fase en el campo magnético estatórico para que formar un campo estatórico rotante. Pero ¿qué ocurre? Estos motores monofásicos no tienen fuerza, o sea, de hecho los motores monofásicos vienen hasta, yo creo que 2 caballos, no sé si llegan a 3 caballos, no, me parece que hay 3 o 4 caballos de fuerza, o sea, muy chicos tienen que ser, porque el consumo en monofásica es muy elevado y la corriente es muy elevada y los motores tienden a ser muy grandes. Si, si queremos un motor grande monofásico. Para eso siempre vamos a tener motores trifásicos. Esperen un segundo que... Uy, se me está yendo el orden. Bueno, vamos a tener que esperar un ratito que... Bueno, vamos a hacer un pequeño recreo para que se vaya cargando la animación. Pues yo todavía no la puedo ver, imaginen ustedes que no la deben ver. Así que vamos a esperar un rato que cargue la animación, vamos a hacer un pequeño recreo de 5 y 10 minutitos y después continuamos viendo ya los motores trifásicos, ¿no? Bien, en 5 o 10 minutos regresamos.